Bueno, Master, continuamos con el libro de viajes Tlan. Soy tan joven como quiero, dijo él. Esto también es cosa de poder personal. Si vas juntando poder, tu cuerpo puede realizar hazañas increíbles. Ir juntando tu energía interna, tu fuerza de vida, tu energía fina, como lo quieras llamar. En cambio, si disipas tu poder, tu fuerza de vida, te pones viejo y gordo de la noche a la mañana. El largo de la saliente estaba orientado en una línea de este a oeste. El lado abierto de la configuración que semejaba un balón que daba hacia el sur. Caminé hacia el extremo oeste. La vista estaba estupenda. La lluvia nos había sacado de la vuelta. Se veía como una lámina de material transparente colgada sobre la tierra baja. Don Juan dijo que teníamos suficiente tiempo para construir un albergue. Me dijo que apilara todas las rocas que pudiese llevarse al reborde, mientras él juntaba ramas para hacer un techo. En una hora había construido un muro de 30 centímetros de espesor en el extremo oriental de la saliente. Tendría más de medio metro de largo y quizá 1 metro de alto. Tejiendo y atando bultos de ramas había reunido don Juan. Hizo un techo. Lo aseguró a 2 palos largos terminados en una horqueta. A otro lado del mismo largo sujeto al techo, en sí sostenía al otro lado del muro. La estructura parecía una mesa alta con 3 patas. Como don Juan sabía esa arte de sobrevivencia en montaña. Don Juan tomó asiento bajo ella, cruzando las piernas en la orilla misma del reborde. Me indicó sentarme junto a él, a su derecha. Permanecimos callados un rato. Don Juan rompió el silencio. Dijo en un susurro que yo debía de actuar como si no hubiera nada fuera de lo común. Pregunté si había que hacer algo en particular. Respondió que me pusiera a escribir, como si estuviera ante mi escritorio sin ninguna otra preocupación en el mundo. En determinado momento él me daría un codazo, y entonces yo debía de mirar hacia donde sus ojos señalaran. Me advirtió que viera lo que viera, no pronunciase en una sola palabra. Solo él podía hablar con impunidad, porque era conocido de todos los poderes de esa montaña. Ya estaba ahí los inorgánicos, los espíritus de la montaña, del agua, de la tierra. Estaban al acecho. Seguí sus instrucciones y escribí durante más de 1 hora. Sin en cambio, mientras estaba la atención de don Juan enfocada en las fuerzas de la montaña, Carlos estaba enfocada su atención en escribir. Seguí instrucciones y escribí durante más de 1 hora. Me embebí en la tarea. De pronto sentí un leve toque en el brazo y vi que los ojos y la cabeza de don Juan se movían para señalar un banco de niebla, a poder de la niebla, que se hallaba a unos 200 metros de distancia y descendía en la cima de la montaña. Don Juan me susurró al oído, en tono apenas audible, incluso a tan corta distancia: mueve los ojos de un lado a otro, a lo largo del banco de niebla. Pero no lo mires de lleno. Abre y cierra los ojos y no lo enfoques en la niebla. Cuando veas un sitio verde en el blanco de la niebla, señálamelo con los ojos. Y moví los ojos de izquierda a derecha, a lo largo del banco de niebla que lentamente caía sobre nosotros. Pasó tal vez media hora. Estaba oscureciendo. La niebla se movía con extrema lentitud. En cierto momento tuve la sensación súbita de haber vislumbrado un leve resplandor a mi derecha. En un principio creí leve el resplandor a mi derecha. En un principio creí haber visto un sector del matorral verde a través de la niebla. Al mirarlo directamente no notaba nada, pero mirando sin enfocar podía percibir una vaga zona verdosa.
Señalé a don Juan. Él achicó los ojos y lo observó. Enfocó los ojos en su lugar. Me susurró al oído. Mira, mira sin parpadear hasta que veas. Quise preguntar qué se suponía lo que yo viera, pero él me miró con fiereza, como para recordarme que no debía de hablar. Observa de nuevo el trozo de niebla. Que había descendido colgaba un pedazo de materia sólida. Se alineó en el sitio justo donde advertía el tinte verde. Conforme mis ojos se fatigaban de nuevo y visqueaban, vi primero el trozo de niebla superpuesto al banco de niebla, y luego vi entre ambos una delgada tira de niebla que parecía una escueta estructura sin soportes, un puente que unía la montaña por encima de mí y el banco de niebla frente a mí. Por un momento creí ver cómo la niebla transparente empujaba la montaña abajo por el viento, pasaba por el puente sin alterarlo. Era como si el puente fuese en verdad sólido. En cierto instante el espejismo se hizo completo, que yo podía discernir la oscuridad de la parte baja del puente propiamente dicho, en contraste con el claro color arenoso de su costado. Atónito contemplé el puente, y entonces me hacé alzar su nivel, o bien al puente bajo al mío. De pronto me hallaba mirando una viga recta frente a mí, en una viga sólida, inmensamente larga, angosta y sin barandales, pero lo bastante amplia para caminar sobre ella. Don Juan me sacudió vigorosamente por el brazo. Sentí mi cabeza oscilar de arriba a abajo. Luego noté que los ojos me ardían terriblemente. Me los froté en forma por entero inconsciente. Don Juan siguió sacudiéndome hasta que volví a abrirlos. Estaba hechizado. Castaneda vertió agua del lenguaje del cuenco de su mano y me lo roció en la cara. Su visión, su ver, estaba en la segunda tensión ya. Y don Juan, al echarle agua, lo trae a la primera tensión, al tonal. La sensación fue muy desagradable. Tanta fría estaba el agua que sentí las gotas como las llagas de la piel. Advertí entonces que tenía el cuerpo muy caliente. Estaba febril. Apresuradamente don Juan me dio de beber y luego salpicó agua en mis oídos y en mi cuello. Oí muy fuerte un grito de ave, extraño y prolongado. Don Juan escuchó con atención un instante y luego empujó con el pie las rocas del muro, derribando el techo. Lo arrojó con los matorrales y uno por uno tiró las piedras por el borde. Bebe un poco de agua y masca tu carne seca, susurró en medio del oído. No podemos quedarnos aquí. Ese grito no fue un pájaro. Descendimos del reborde y empezamos a caminar aproximadamente hacia el este. Entonces, ¿qué fue, don Juan? ¿Qué fue? El inorgánico, de un momento a otro, oscureció tanto que era como si hubiese una cortina frente a mis ojos. La niebla se antojaba de una barrera impenetrable. Nunca me había dado cuenta de lo paralizante que era la niebla de noche. No podía concebir cómo caminaba don Juan. Yo me hacía a su brazo como un ciego. De algún modo tenía la sensación de caminar al borde de un precipicio. Mis piernas se rehusaron a seguir adelante. Mi razón confiaba en don Juan y se hallaba dispuesto a proseguir, pero no así mi cuerpo. Y don Juan tuvo que arrastrarme en la oscuridad total. Es decir, la tensión que debe de llevar uno a caminar de noche. Debe de haber conocido el terreno hasta el último detalle. En cierto punto se detuvo y me hizo tomar asiento. Yo me atreví a soltar su brazo. Mi cuerpo sentía, sin el menor lugar de dudas, que me hallaba sentado en un monte pelado en forma de cúpula, y que se movía en una pulgada a la derecha caería, sobrepasando el punto de tolerancia en un abismo. Estaba yo absolutamente seguro de encontrarme en una ladera curva, porque mi cuerpo se movía inconscientemente a la derecha. Pensé que lo hacía para conservar la verticalidad
de modo que intenté compensar inclinándome a la izquierda contra don Juan lo más posible. De repente, don Juan se apartó de mí y sin el apoyo de su cuerpo caí al suelo. Al tocar la tierra, recobré ese sentido del equilibrio. No tenía nada, absolutamente nada de poder personal. Ahí, Carlitos. Yacía en una área llana. Empecé a explorar a tientas mi entorno inmediato. Reconocí hojas y ramas secas. Hubo de súbito un relámpago que iluminó toda la zona. Un trueno tremendo, las fuerzas del trueno. Llevamos la fuerza de la montaña, el inorgánico del viento, tenemos la fuerza de la neblina, los árboles, el trueno. Vi a don Juan de pie a mi izquierda y vi árboles enormes y una cueva, pocos metros detrás de él, lugar de poder. Don Juan me dijo que me metiera en el hoyo. Entré por él, reptando, y me senté a espaldas contra la roca. ¡Qué maravilla de lugar de poder encontró! Sentí a don Juan inclinarme sobre mí para susurrar que yo debía de guardar silencio completo. Recordemos que este capítulo se llama Una batalla de poder, en la cual don Juan lo lleva a cazar poder. Y una forma de cazar poder es a través del sentimiento, de la sensación. Bien, sentí a don Juan inclinarme sobre mí para susurrar que yo debía de guardar silencio completo. Hubo 3 relámpagos, uno tras otro. De un vistazo percibí a don Juan sentado a mi izquierda, con las piernas cruzadas. Silencio y contemplación de las fuerzas. La cueva era una configuración cóncava lo bastante grande para que 2 o 3 personas se sentaran dentro. El hoyo parecía haber sido labrado en una parte inferior de un peñasco. Sentí que en verdad había sido perspicaz al entrar arrastrándome. Bien, vamos a notar esa parte. Sentado, don Juan en la cueva, en silencio y contemplación. Silencio y contemplación de las fuerzas. De la montaña. Bien. ¿Por qué de haberlo hecho erguido me había golpeado con la cabeza contra la roca? El brillo de los relámpagos me habían dado una idea de la densidad del banco de niebla. Noté los troncos de árboles gigantescos como siluetas oscuras contra la opaca masa gris claro de la niebla. Don Juan susurró que la niebla y el rayo estaban confabulados y que yo debía de realizar una vigilia agotadora porque estaba metido en una batalla de poder. Debía realizar una vigilia. Una vigilia porque estaba metido en una batalla de poder. Qué chulada. En ese momento un espléndido destello hizo fantasmagórica toda la escena. La señal, ¿no? El augurio. La niebla era como un filtro blanco que escarchaba la luz de la descarga eléctrica y la difundía uniformemente. La niebla era como una densa sustancia blanquecina, colgada entre los altos árboles, pero justo frente a mí, al nivel del suelo, la niebla estaba disipándose. Discerní con claridad las características del terreno. Estaba en un bosque de pinos, árboles de gran altura nos rodeaban. Eran tan extremadamente grandes que, de no haber sabido previamente nuestro paradero, yo podía haber jurado que nos hallábamos entre los gigantescos
pinos rojos de California. Hubo un bombardeo de rayos que duró varios minutos. Cada destello hacía más discernibles los detalles que yo había observado al frente de mí. Vi un sendero definido. No tenía vegetación. Parecía terminar en un espacio despejado de árboles. Los relámpagos eran tan frecuentes que no me era posible saber de dónde venía cada uno. Sin embargo, el contorno se iluminaba tan profundamente que me sentía mucho más tranquilo. Mis temores e incertidumbres habían desaparecido y apenas hubo luz suficiente para alzar la pesada cortina de la oscuridad. Qué chulada de batalla de poder en tormenta con la naturaleza. Ahí, cuando se produjo una larga pausa entre los destellos de la negrura en torno, ya no me desorientó. Don Juan susurró que probablemente ya había yo vigilado bastante y que debía de enfocar mi atención en el sonido del trueno. Debía enfocar mi atención en el sonido del trueno. Chulada. Para mi asombro, advertí que no había hecho ningún caso al trueno, pese al hecho de que en verdad era tremendo. Don Juan añadió que siguiera yo el sonido. Que siguiera yo el sonido. Fíjate nada más. Que siguiera yo el sonido y mirara en la dirección en la cual parecía venir. Esto es una chulada cuando uno está encarando una tormenta. Si te ha tocado encarar una tormenta, es escuchar y ver. Escuchas y antes de que caiga el trueno, lo ves. ¡Pum! Escuchar y ver en la vigilia. Escuchar y ver. ¿De dónde parecía venir? Ya no había estallidos continuos de rayos y truenos, sino solo destellos esporádicos de luz y sonido intensos. El trueno parecía venir siempre a mi derecha. La niebla se alzaba y ya acostumbrado a las tinieblas, yo podía discernir masas de vegetación. El rayo y el trueno continuaban, y de pronto se abrió todo, el lado derecho, y pude ver el cielo. Se acabó una parte de la batalla. La tormenta eléctrica parecía desplazarse hacia mi derecha, el lado derecho. Hubo otro relámpago y vi una montaña disidente a mi extrema derecha, el lado derecho. ¿Qué es? ¿Tonal o nahual? La luz iluminó el trasfondo, dejando una silueta, la voluminosa masa de la montaña. Vi árboles en su cima. Parecía pulcros recortes negros superpuestos al cielo blanco brillante. Vi incluso nubes tipo cúmulo sobre las montañas. La niebla se había disipado por entero en torno nuestro. Soplaba un viento continuo y yo oía crujir las ramas de los grandes árboles a mi izquierda. La tormenta eléctrica estaba demasiado lejos para iluminar los árboles, pero sus masas oscuras permanecían discernibles. La luz de la tormenta me permitió establecer, sin embargo, que había a mi derecha una cordillera distante y que el bosque se hallaba limitado hacia el lado izquierdo. Al parecer miraba yo un valle oscuro que no podía ver en absoluto. La cordillera sobre la cual tenía lugar la tormenta eléctrica estaba en el otro lado del valle. Entonces comenzó a llover. Pegué la espalda a la roca lo más que pude. Mi sombrero servía como una buena protección. ¡Qué chulada de batalla! ¡Qué chulada de batalla de poder, eh!
contra la naturaleza. Mi sombrero servía como una buena protección. Me hallaba sentado con las rodillas contra el pecho. Una postura de poder, más. Esa es una postura de poder que se ve mucho en las en figuras eh, de arqueología. Esa postura. Me hallaba sentado con las rodillas contra el pecho. Es una postura yógica. Y solo se mojaban mis pantorrillas y mis zapatos. Llovió largo rato. La lluvia era tibia. La sentí contra los pies y luego me dormí. Me despertó el ruido de los pájaros. Miré alrededor buscando a don Juan. No estaba ahí. De ordinario me hubiera preguntado si no me había dejado solo en ese sitio. Pero el sobresalto de ver en torno casi. Pero el sobresalto de ver en torno casi me paralizó. Me puse de pie. Mis piernas estaban empapadas y el ala de mi sombrero se había reblandecido y tenían un poco de agua que me cayó encima. No estaba en ninguna cueva, sino bajo unos arbustos espesos. El poder de la noche, más. No, el poder de la noche es el poder de la noche. Sino bajo unos arbustos espesos. Es por un momento de confusión sin paralelo. Me hallaba parado. Vi alargado la visión. ¿Hasta dónde lo llevó don Juan? Me hallaba parado en un pedazo de tierra llana, entre dos cerritos cubiertos de matas. ¡Qué chulada! No había árboles a mi izquierda, como él había visto, como los árboles de California. Vi todo relleno. En su visión, ni vaya a mi derecha. Justo frente a mí, donde vi el camino en el bosque, había un arbusto gigantesco. ¡Qué chulada de visión! Rehusé creer lo que presenciaba. La incongruencia de mis dos versiones de la realidad me hizo tentalear en busca de cualquier explicación. De la primera a la segunda tensión. Había saltado. Se me ocurrió que era perfectamente posible que don Juan, aprovechando mi profundo sueño, me hubiera llevado a cuestas hasta otro sitio sin despertarme. Examiné el lugar donde había estado dormido. La tierra estaba seca, lo mismo en el sitio de junto el que ocupó don Juan. Lo llamé un par de veces. Luego tuve un ataque de angustia y bramé su nombre, lo más fuerte que pude. Salió detrás de unas matas. Inmediatamente me di cuenta de que él sabía lo que pasaba. Inmediatamente me di cuenta de que sabía pasar. Su sonrisa tenía tanta malicia que acabé por sonreír. A mi vez, no quería perder el tiempo jugando con él. Dije sin más ni menos lo que me ocurría. Expliqué con todo cuidado posible cada detalle de mi prolongada alucinación nocturna. Él escuchó sin interrumpir. No podía, sin embargo, conservar la seriedad y 2 veces le ganó la risa. Pero recobró en el acto la compostura. En 3 o 4 ocasiones pedí sus comentarios. Se limitó a menear la cabeza como si todo el asunto fuese también incomprensible para él. Cuando terminé mi recuento, me miró y me dijo: «Te ves de la chingada. A lo mejor necesitas ir al matorral». Soltó una breve risa como un cacareo y añadió que me quitara las ropas y las exprimiera para que se secaran. La luz del sol era radiante. Había muy pocas nubes. Era un fresco día de viento. Don Juan se alejó diciéndome que iba a buscar unas plantas y que yo debía de ponerme en orden y comer algo, y no llamarlo hasta hallarme calmado y fuerte. Mi ropa estaba en verdad mojada. Me senté en el sol al secarme
Sentí que la única manera de relajarme era sacar mi libreta y escribí. Comí mientras trabajaba en mis notas. Después de un par de horas me hallaba más tranquilo y llamé a don Juan. Respondió desde un sitio cercano en la cumbre de la colina. Me dijo que recogiera los guajes y se subiese a donde se encontraba. Cuando llegué al sitio, lo encontré sentado en una roca lisa. Abrió los guajes y le sirvió comida. Me dio 2 grandes trozos de carne. Yo no sabía por dónde empezar. Había muchas cosas que deseaba preguntarle. Él parecía consciente de mi estado de ánimo y rió con gran deleite. ¿Cómo te sientes?, preguntó parodiando la amabilidad. No quise decir nada. Seguía trastornado. Don Juan me insistió a tomar asiento en la laja. Dijo que esa piedra era un objeto de poder y que yo me renovaría después de estar ahí un rato. Fíjate, las piedras. Vine de la impresión de la batalla, toda una noche de vigilia, en una alucinación de la segunda tensión. No ha dormido, está cansado y una roca lo va a renovar. Una roca. Don Juan me insistió a tomar asiento en la laja. Dijo que esa piedra era un objeto de poder y que yo me renovaría después de estar ahí un rato. Hay que notarlo eso. A tomar asiento en la laja. No es una laja cualquiera, Master. Dijo que esa piedra era un objeto de poder. Y que yo me renovaría después de estar ahí un rato. Esas son las fuerzas minerales. Hay fuerzas vegetales, están las fuerzas de vida, humanas. Bien. Siéntate, me ordenó con sequedad. No sonreía. Su mirada era penetrante. Obedecí automáticamente. Dijo que al actuar de mala gana estaba yo tratando con descuido el poder. Al actuar de mala gana, tratamos con descuido el poder. No lo sabemos apreciar. Y que si no ponía un alto al poder, se volvería contra nosotros, es decir, se va, se gasta. Y jamás saldríamos con vida de aquellos montes desolados. Ahí habla sobre los poderes de la naturaleza. Tras una pausa momentánea preguntó en tono casual, para que su atención se abriera. ¿Cómo va tu soñar? Le expliqué cuán difícil se había vuelto el darme la orden de mirar mis manos. Al principio había sido relativamente fácil, quizá por la novedad del concepto. No tenía yo el menor problema para recordarme que debía de mirarme las manos, pero la excitación se había gastado y algunas noches no podía hacerlo en absoluto. Le ensoñaron. Después de ponerme una banda en la cabeza, comúnmente esa banda puede ser banda o puede ser un paliacate. ¿Sí? Se agarra un paliacate y se dobla. Se dobla.
y supone ¿qué hace el paliacate o la banda? ¿Qué hace? Hace que nuestros dos hemisferios se junten. ¿Sí? Hay una pequeña división del lado de derecho con izquierdo y la banda hace que entren en un contacto para la intensificación y el estar alerta. Debes ponerte una banda en la cabeza cuando te vayas a dormir, dijo él. Conseguir una banda tiene sus dificultades. No, cuando se les da a los niños se abren de la cabeza, se les pone esto, pero abierto, todo. Cuando se suben montañas, aparte de que ayuda a jalar el sudor, sirve también para ir atento, ir alerta. Tiene muchos simbolismos y significados la banda en la cabeza. La cultura olmeca, muchas cabezas olmecas tienen bandas, tienen cascos. Bien. No puedo dártela, porque tú mismo debes hacerla desde el principio. Pero no puedo hacerla hasta que no tenga una visión de ella en el soñar. Fíjate. ¿Ves lo que te decía? La banda tiene que hacerse de acuerdo a una visión particular. Es decir, no nada más se va a oír, dame ese palecate o dame esa banda. Sino se debe de hacer de acuerdo a un sentir o un soñar. Y debe tener una tira a lo largo que ajuste bien en la cabeza. O muy bien puede ser una gorra apretada. Esa es una de las funciones ya más modernas de la banda, la gorra. Soñar es más fácil cuando se tiene un objeto de poder encima de la cabeza. Podrías usar tu sombrero, ponerte una capucha como un fraile y luego dormirte. Pero esas cosas solo causarían sueños intensos y no soñar. Quedó en silencio un momento. Cuando don Juan se queda en silencio es para que uno analice, piense lo que acaba de decir, hace una pausa para que se piense. Es un punto importante, una idea importante que acaba de decir don Juan. Cada silencio, ¿no? En este caso es reflexionar sobre el uso de la banda en el soñar. Y luego procedió a decirme, en rápida ananda verbal, que la visión de la banda no tenía que ocurrir exclusivamente al soñar, sino que podía presentarse en estados de vigilia y como resultado de cualquier evento ajeno, sin relación alguna, como el observar el vuelo de las aves, el movimiento del agua, las nubes, así por el estilo. Un cazador de poder vigila todo. Un cazador de poder. De poder. Vigila todo. Recuerdo más ser que cuando leas tus libros lleves tu libreta de poder, donde queden ahí anotadas las ideas principales que tú tengas o las perlas de conocimiento. Ya después, pues es más fácil ir a esas ideas y trabajarlas en la parte práctica. Entonces un cazador vigila todo. Observar el vuelo de las aves,
de las aves, la dirección del viento, los sonidos, las nubes, etcétera. Y cada cosa le dice algún secreto. Pero ¿cómo puedes estar seguro de que le dicen secretos? Pregunté. Ay, Carlitos. Pensé que tal vez tenía una fórmula específica que le permitiera hacer interpretaciones correctas. La única forma de estar seguro es seguir todas las instrucciones que he estado dándote desde el primer día que viniste a verme. Desde el primer día. Dijo, para tener poder hay que vivir con poder. Para tener poder hay que vivir con poder. Es decir, que desde el primer día le enseñó lo que es el poder. Desde los augurios, seguir augurios, encontrar un sitio de poder, la mirada, las caminatas de atención, todo eso, toda esa enseñanza que le ha dado don Juan Matus es poder. Sonrió benévolo. Parecía haber perdido su fiereza. Incluso me dio un leve codazo en el brazo. Así como que, no manches, carajo, échale ganas. Come tu comida de poder mejor, dice. Me insistió. Empecé a mascar un poco de carne y en ese momento tuve la súbita ocurrencia de que tal vez la carne contenía una sustancia psicotrópica. Ay, Carlitos. Desde ahí las alucinaciones. Por un momento casi sentí alivio. Si don Juan había puesto algo en la carne, mis espejismos eran perfectamente comprensibles. Le pedí describirme si había cualquier cosa en la carne de poder. Rió, pero sin dar una respuesta directa. Insistí, asegurándose de que no estaba enojado ni siquiera molesto, pero tenía que saber para poder explicar a mi propia satisfacción los eventos de la noche pasada. Lo insistí a decirme la verdad. Traté de sacársela con halagos y finalmente le supliqué. Estás más loco que una crava, dijo él, meneando la cabeza con un gesto de incredulidad. Tienes una tendencia insidiosa. Insistes en tratar de explicarlo todo a tu satisfacción. No hay nada en la carne más que poder. El poder no lo puse yo, ni ninguna otra persona, sino el poder mismo. Esta carne seca de venado, y ese venado fue un regalo para mí, en la misma forma en que cierto conejo fue un regalo para ti hace mucho. Es una carne de cacería. Una carne de cacería. No te pedí secar la carne del conejo, porque ese acto requería más poder del que tenías. Sin embargo, te dije que le comieras la carne. No comiste casi nada, a causa de tu propia estupidez. Lo que sucedió anoche no fue un chiste, ni una maldad. Tuviste un encuentro con el poder. Encuentro con el poder, Master. La tormenta, las nubes, la oscuridad, el viento, todo era el poder. Cernido, ni él lo debía de haber cazado. La niebla, la oscuridad, el trueno, la lluvia tomaban parte en una gran batalla de poder. Le dice don Juan, tuviste la suerte de un tonto. Un guerrero daría cualquier cosa por una batalla así. Mi argumento fue que el evento no podía ser una batalla de poder porque no había sido real. ¿Qué cosa es real?, me preguntó don Juan con mucha calma. Eso es lo que estuvimos
lo que estábamos viendo es real, dije señalando en honor, pero también lo era el puente que viste esa noche y también el bosque y todo lo demás. Pero si eran reales, ¿dónde están ahora? Estás aquí. Si tuvieras suficiente poder, podías hacer que volviera. Fíjate qué chingonería le dice don Juan Matos. Si tuvieras suficiente poder, podías hacer que volvieran. Es decir, los mundos, las capas de cebolla que se entrelazan con nosotros. En este momento no puedes porque te parece muy útil seguir dudando y discutiendo. No lo es, amigo mío, no lo es. Hay mundos sobre mundos. ¿Qué chingonería, Master? Hay mundos sobre mundos. Aquí mismo enfrente de nosotros. A eso hay que notarlo. Hay mundos sobre mundos. Aquí mismo enfrente de nosotros. Aquí mismo. Enfrente de nosotros, le dice don Juan, está esa batalla de poder. Está esa tormenta eléctrica. Y no son cosas de risa. Anoche, si no te hubieras agarrado del brazo, habías caminado por ese puente. Fíjate, había entrado a la segunda tensión, quisieras o no. Y un poco más temprano tuve que protegerte del viento que te andaba buscando. ¿Qué había sucedido si usted no me hubiera protegido? Como no tienes poder suficiente, el viento te había hecho perder el camino y a lo mejor hasta te mataba empujándote en un barranco. Es decir, imagínate una persona que entra en un bosque o en una montaña con barrancos y en tormenta y de noche y solo lo destrozan las fuerzas. Aquí porque iba don Juan. Pero la niebla fue anoche lo último. La niebla se cernió todavía. Estaba oscuro. Estaba la tormenta. Y la niebla llega. Con más fuerza. Dos cosas pudieron pasarte en la niebla. Pudiste cruzar el puente, es decir, al otro lado, la segunda tensión, hasta el otro lado, o pudiste caerte y matarte. Cualquiera de las dos habían dependido de tu poder. Pero una cosa es cierta, si no te hubieras protegido, habías tenido que caminar por ese puente, fuera como fuera. Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza del poder. Como ya te dije, te manda, y sin embargo está a tus órdenes. Anoche, por ejemplo, el poder te había forzado a cruzar el puente, y había estado a tu disposición para sostenerte, mientras cruzabas. Te detuviste porque sé que no tienes medios de usar el poder, y sin poder el puente se hubiera caído. ¿Vio usted el puente, don Juan? ¿Vio usted el puente? No, nada más vi poder. Nada más vi poder. Podía haber sido cualquier cosa. El poder para ti esta vez fue un puente. No sé por qué un puente. Somos criaturas misteriosas. ¿Ha visto usted alguna vez un puente en la neblina, don Juan? Nunca. Pero eso es porque no soy como tú. Vi otras cosas. Mis batallas de poder son muy distintas a las tuyas. Cada persona, sus batallas de poder es muy distinto. ¿Qué ve usted, oh don Juan? ¿Me lo puede decir? Vi a mis enemigos durante mi primera batalla de poder en la niebla. Tú no tienes enemigos, no odias a la gente. Yo sí,
y en aquel entonces mi pasión era odiar a la gente. Mi pasión, la pasión de don Juan, igual que su benefactor, era odiar a la gente. Ya no lo hago. He vencido mi odio. ¡Qué chulada! Pero aquella vez mi odio estuvo a punto de destruirme. Los odios, los resentimientos, los enojos, la importancia personal mata, como decía Castaneda, ¿no? Nos puede matar nuestra lujuria, nuestros celos, Otelo, mata. Tu batalla de poder, en cambio, fue nítida. No te consumió. Tú solo te estás consumiendo ahora con tus ideas y tus dudas estúpidas. Esa es tu manera de entregarte y sucumbir. La niebla fue implacable contigo. Tienes afinidad con ella. Te dio un puente estupendo y ese puente estaba ahí en la niebla. Y de ahora en adelante se te revelará una y otra vez hasta que un día tendrás que cruzarlo. Te recomiendo mucho que a partir de ese día no te metas solo en sitios con niebla hasta que sepas lo que haces. El poder es un asunto muy extraño. Para tenerlo y disponer de él, hay que tener poder por principio de cuentas. Es posible, sin embargo, irlo juntando poco a poco. Ir juntando poco a poco el poder hasta tenerlo el suficiente para sostenerse en una batalla de poder. Eso hay que notarlo. Hay que ir juntando poco a poco poder. Hay que ir juntando poco a poco poder hasta tener lo suficiente para sostenerse en una batalla de poder. En una batalla de poder. ¿Qué es una batalla de poder? Lo que te ocurrió anoche fue el principio de una batalla de poder. Las escenas que contemplaste eran el asiento del poder. Algún día tendrán sentido para ti. Esas escenas tienen mucho sentido. ¿No puede usted decirme qué sentido tienen, don Juan? No. Esas escenas son tu propia conquista personal. No puedes compartirlas con nadie. Pero lo ocurrido anoche fue solo el principio de una escaramuza. La verdadera batalla tendrá lugar cuando cruces ese puente y te enfrentes a ti mismo y veas tu guardián del umbral, tus miedos, que hay del otro lado. Solo tú lo sabrás y solo tú sabrás qué hay al final de aquella vereda en el bosque. Pero todo eso es algo que puede o no puede pasarte. La batalla de poder es contra nosotros mismos. Don Juan se enfrentó contra el enojo que le tenía la gente. Es una batalla de poder que puede destruirte. Viajar por esas veredas y puentes desconocidos depende de tener suficiente poder propio. ¿Qué pasa si uno no tiene poder suficiente? Pues ¿qué pasa? Pues que te destruye, papi. Te destruyen todas las fuerzas que están ahí. La muerte siempre está esperando. Y cuando el poder del guerrero mengua, la muerte simplemente lo toca. Es decir, sales a la batalla y te enfrentas todavía con tus pinches tiranos, con tus oponentes energéticos. Y si no llevas poder, no sabes cazar poder, pues te van a debilitar y te van a gastar 1, 2, 3, 4, 5 veces, hasta que ¡pum!,
La importancia personal mata. La envidia personal mata. La lujuria personal mata. Y así cada uno de los defectos matan hasta que ¡pah! Te destruyen en esa batalla de poder. La muerte simplemente lo toca. Por eso, aventurarse a lo desconocido sin ningún poder es estúpido. Si no tienes fuerza, calma. Solo se encuentra la muerte. Yo no escuchaba en verdad. Seguía jugando con la idea de que la carne seca podía haber sido un agente que produjo alucinaciones, entregarme en ese pensamiento que me aplacaba. Eso le estaba diciendo don Juan, la neta, y su mente ya estaba desenfocada, ya no estaba atenta. No te esfuerces queriendo resolverlo, dijo como si leyera mi mente. El mundo es un misterio. El mundo es un misterio. Esto lo que estás mirando no es todo lo que hay. El mundo tiene mucho más cosas, tantas que es inacabable. El mundo es un misterio. Allá en la región del misterio. El mundo, ¿y de cuál es la religión del misterio? Todo, en cualquier lugar donde se mueva uno. El mundo es un misterio. En cualquier lugar donde me escuches, mi máster de la conciencia, está el misterio, está la fuerza, está el poder. Solo hay que salir a cazarlo. Cuando estás buscando la respuesta, lo único que haces en realidad es tratar de volverlo familiar, el mundo. Tú y yo estamos aquí mismo en el mundo que llama real, simplemente porque los dos lo conocemos. Tú no conoces el mundo del poder. Tú no conoces el mundo del poder. Por eso no puedes convertirlo en una escena familiar. Usted sabe que en realidad no le puedo discutir ese punto, dije, pero mi mente tampoco puede aceptarlo. Rió y me tocó levantarme del brazo. De veras que estás loco, dijo, pero no importa. Yo sé lo difícil que es vivir como guerrero. Si hubieras seguido mis instrucciones y ejecutado todos los actos que te enseñé, ya habías tenido poder suficiente para cruzar aquel puente, poder suficiente para ver y para parar tu mundo. Ese poder, esa energía, ese chi, ese ki, esa fuerza de vida, Master. Pero ¿por qué tengo yo que querer poder, don Juan? ¿Cómo que? Porque somos energía, somos fuerza. Ahora no se te ocurre una razón, pero sí guarda suficiente poder. El mismo poder te hallará una buena razón. Suena locura y suena verdad. Uno se da cuenta cuando tiene poder y cuando lo pierde, más en las acciones, nuestros actos, en nuestro convivir con la gente, en nuestras rutinas. Nos damos cuenta cuando estamos rezumbando de poder, de fuerza, y cuando tuvimos un bajón en esa batalla de poder, Master. y nos chuparon, Master. Todavía no se da cuenta, Carlos, de eso. ¿Para qué quería usted poder, don Juan? ¿Para qué quería usted poder, don Juan? Dice. ¿Para qué quieres el fuego interno? Pues para vivir con intensidad, Master. Soy como tú, no lo quería. No hallaba razón para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí la instrucción. Esa pregunta sonsa, bosa, pero la vamos a anotar. ¿Para qué quería usted poder, don Juan? ¿Cómo que para qué quería? ¿Para qué quería usted poder? Si no tiene nada de poder, de
poder todavía ahí. Carlos, ¿por qué tengo yo que querer poder, don Juan? Pero ¿por qué yo tengo? ¿Cómo que para qué? ¿Pero por qué tengo yo que querer poder, don Juan? Es como si le dijeras al Yoda, ¿para qué quiero sentir la fuerza, mi Yoda? ¿Cómo que porque suena locura, verdad? ¿Para qué quería usted poder, don Juan? Soy como tú, no lo quería. No hallaba razón para tenerlo. Tuve todas las dudas que tú tienes y nunca seguí instrucciones que me daban o nunca creí seguirlas. Sin embargo, pese a mi estupidez, junté suficiente poder. Juntar. Pese a tu estupidez, junta suficiente poder. Esa frase sí está buena. Pese a tu estupidez, sí, con letras mayúsculas, junta poder personal para que te des cuenta para qué es junta poder personal, fuerza de vida, juego interno. Pese a tu estupidez, fíjate lo que le dice don Juan. Junté suficiente poder y un día mi poder personal hizo desplomarse el mundo. ¡Pah! Mundo de estupidez en el cual vivía don Juan lo paró, ¡pum!, en seco y se abrió un nuevo mundo. Pero ¿para qué quería alguien parar el mundo? Ay, Carlitos. Nadie quiere, esa es la cosa. Nada más ocurre. Y una vez que sabes cómo es parar el mundo, te das cuenta de que hay razón para ello. Verás, una de las artes del guerrero es derribar el mundo por una razón específica y luego restaurarlo para seguir viviendo. Separa tu mundo de estupidez y abre un mundo de poder, de fuerza, de guerrero, de hombre de conocimiento. Le dije que tal vez la forma más segura de ayudarme sería dándome un ejemplo de razón específica para derribar el mundo. Permaneció callado un tiempo, así como que, Dios mío, parecía estar pensando qué decir. No puedo decirte eso, dijo, se necesita demasiado poder para saberlo. Algún día vivirás como guerrero, pese a ti mismo, pero tal entonces habrás quizá guardado suficiente poder personal. Para vivir como guerrero, para vivir como guerrero, se necesita guardar poder personal, cazarlo, saberlo usar, saberlo ahorrar e invertir. Para responder tú mismo esa pregunta, te he enseñado casi todo lo que un guerrero necesita conocer para lanzarse al mundo y juntar poder por sí solo. Pero sé que no puedes hacerlo y debes ser paciente contigo. Sé de plano que se necesita luchar toda una vida para estar a solas en el mundo del poder. Aquel que ha levantado sus 7 chakras, en términos hinduistas, imagínate. Un hombre que ha levantado un chakra, una serpiente, 2 serpientes, 3 serpientes de fuego, de energía, de poder personal, aquel que ha levantado sus 7 serpientes, que ha entrado al mundo del poder. Don Juan miró el cielo y las montañas. El sol ya descendía hacia el oeste y en las montañas se formaban rápidamente nubes de lluvia.
Yo no sabía la hora. Había olvidado dar cuenta a mi reloj. Le pregunté si podía decirme la hora. Y tuve tal ataque de risa que rodó de la laja y fue a parar al matorral. Se puso de pie y estiró los brazos bostezando. Es temprano, dijo, debemos de esperar hasta que se junte la niebla en la cima de la montaña y luego debes de pararte tú solo en esta laja y agradecer a la niebla sus favores, agradecer por esa batalla de poder que te regaló. Deja que llegue y te envuelva. Deja que llegue y te envuelva el poder, cabrón. Eso hay que notarlo. Deja que llegue y te envuelva el poder del crepúsculo. Qué chingonería. Le enseñó ahí don Juan, ¿eh? Deja que el poder llegue y te envuelva. Qué frase de poder, ¿eh? Esa hay que repetirla, hacer la mantra. Debes de pararte tú solo en esta laja y agradecer a las nieblas sus favores. Deja que llegue y te envuelva. Debes pararte. Debes pararte en esta laja. Y deja que te envuelva el poder. Yo estaré cerca para prestarte ayuda si es necesario. Es decir, si se desploma, ¿no? Por algún motivo la perspectiva de quedarme a solas en la niebla me aterraba. Me sentí idiota por reaccionar de ese modo irracional. No puedes dejar estos montes desolados sin dar las gracias. Y dar las gracias. Y dar las gracias. Dijo él en tono firme. Un guerrero jamás vuelve la espalda al poder sin pagar los favores recibidos. Dar las gracias, cabrón. Se acostó boca arriba con las manos detrás de la cabeza y se cubrió el rostro con un sombrero. Qué chulada, don Juan, qué chulada. ¿Cómo he de esperar la niebla? Preguntó. ¿Qué hago? Escribe, dijo a través del sombrero, pero no cierre los ojos ni le des la espalda. Las nubes, cabrón, las nubes. Oh, cazar poder, cazar poder. Cazar poder. Qué delicia. Escribe, dijo a través del sombrero, pero no cierre los ojos ni le des la espalda. Traté de escribir, pero no podía concentrarme. Me puse en pie y fui a un lado a otro inquieto. Don Juan alzó el sombrero y miró con aire de molestia. Siéntate, me ordenó. Dijo que la batalla de poder todavía no terminaba y que yo debía enseñar a mi espíritu a ser impasible. Yo debía de enseñar a mi espíritu a ser impasible. Nada de lo que hiciera debía revelar lo que en realidad sentía, a menos que deseara quedarme atrapado en esos montes. Se sentó y movió las manos en un ademán de urgencia. Dijo que yo debía de actuar como si no hubiese nada fuera de lo común, porque los sitios de poder como ese en el que estábamos tenían la propiedad de absorber a quien se hallaba inquieto. Lo chupaba. Y en tal forma uno podía desarrollar lazos extraños y dañinos con ese lugar. ¿Quieres regresar?
y otra vez. Esos lazos lo anclan a uno a un sitio de poder y a veces por toda la vida. ¡Qué chingonería! Si lo atan a toda la vida, no puede convertirse en un desafiante de la muerte. Y este no es el sitio para ti. No lo hallaste por ti mismo, con que fájate y no pierdas los calzones. Hay que notar eso. Ay, Chedrajan, es una chulada. Hay ciertos sitios de poder, y no nada más en la montaña, sino en la ciudad también. Hay ciertos sitios de poder que uno puede desarrollar, que uno puede desarrollar, lazos extraños, lazos extraños y dañinos con el lugar, dañinos con el lugar, que lo anclan a uno, que lo anclan a uno, a veces por toda la vida, por toda la vida. Dijo, qué hermosa enseñanza, ¿eh? Y este no es el sitio para ti. Sus advertencias me hicieron efecto de fórmula mágica. Escribí durante horas sin interrupción. Don Juan volvió a dormirse y no despertó hasta que la niebla estaba a unos 100 metros de distancia. Descendiéndose de la cumbre del monte, se puso en pie y examinó alrededor. Lo miró en torno sin volver la espalda. La niebla ya había invadido las tierras bajas, descendiendo de la montaña a mi derecha, y a mi izquierda el paisaje estaba despejado. El viento, sin embargo, parecía venir de la derecha y empujaba la niebla a las tierras bajas, como para rodearnos. Don Juan me susurró que permaneciera impasible, parándome donde me hallara sin cerrar los ojos, y que no debía de moverme a ningún lado mientras la niebla me rodeara por entero. ¡Ay, qué loco! ¡Qué chulada! Solo entonces sería posible iniciar nuestro descenso. Se refugió al pie de unas rocas algunos metros atrás de mí. El silencio en aquellas montañas era algo magnífico y al mismo tiempo imponente. El suave viento que transportaba la niebla me daba la sensación de que estaba silbada en mis oídos. Grandes trozos de niebla venían cuesta abajo como conglomerados de sonidos de materia blancuzca que rodaban hacia mí. Olí la niebla, era una mezcla peculiar de olor a cervo y fragante, y entonces me vi envuelto en ella. La fuerza. El poder. Tuve la impresión de que la niebla operaba sobre mis párpados. Se sentían pesados y quise cerrar los ojos. Tenía frío. La garganta me daba comezón y quería toser, pero no me atrevía. Alcé la barbilla y estiré el cuello para disipar la tos, y alcé la vista. Tuve la sensación de que podía ver correctamente el espesor de banco de niebla. Era como si mis ojos pudieran trazar el espesor atravesándolo. Los ojos empezaron a cerrarme y no me era posible luchar contra el deseo de dormir. Sentí que en cualquier momento me iba a derrumbar por la tierra. Ya no aguantaba el poder, ¿eh? En ese instante don Juan dio un salto y me aferró por los brazos y me sacudió. Aguanta, máster, aguanta. El sobresalto bastó para restaurar mi lucidez. Me susurró al oído que corriera cuesta abajo lo más rápido posible. ¡Corre, máster! Él iría detrás porque no quería que lo aplastaran las rocas que yo echara a rodar en mi camino. Dijo que yo era el guía, pues se trataba de mi batalla de poder.
que necesitaba claridad y abandono para sacarnos de ahí sanos y salvos. Dale, dijo en voz alta, si no tienes el ánimo de un guerrero, nunca saldremos de la niebla. Detuve un momento, no estaba seguro de poder hallar el camino para bajar en esos montes. Corre, conejo, gritó don Juan empujándome con seguridad ladera abajo. Chulada, chulada. Ese cierre de capítulo de una batalla de poder. Fuerza.